Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Como siempre, me emociona mucho compartir con ustedes los chismes y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema candente, uno que está haciendo temblar los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Preparaos porque vamos a sumergirnos en un drama de proporciones épicas. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. La mismísima Demet Özdemir, esa actriz talentosísima que nos ha robado el corazón en tantas series, y el guapísimo Can Yaman. El título lo dice todo, Demet Özdemir explota, qué secreto del pasado enfureció a Can Yaman. Y la verdad, la situación pinta intensa. Para los que no estén familiarizados con esta pareja explosiva, Demet y Can fueron los protagonistas de la exitosísima serie Erkenci, conocida por aquí como Pájaro Soñador o Amor al Amanecer. La química entre ellos en pantalla era, y es, innegable. Crearon una conexión tan fuerte que muchos, incluyéndonos nosotros, llegamos a creer que el amor trascendía la ficción. Y vaya si nos equivocamos. Pero bueno, antes de entrar en detalles, quiero pedirles algo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo chisme, ni una noticia, ni nada de lo que está pasando en el mundo del entretenimiento. Activen también la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Es la mejor manera de estar al tanto de todo. Bueno, volvamos a lo importante. La historia entre Demet y Can, como les decía, fue un huracán. La serie fue un éxito rotundo y los dos se convirtieron en estrellas a nivel mundial. Pero, detrás de las cámaras, parece que la relación era mucho más compleja. Hubo rumores, especulaciones, fotos y vídeos que dejaban entrever que la relación entre ellos era algo más que profesional. Se les veía juntos, se les veía cómplices, incluso se hablaba de una posible relación amorosa. Asterisco asterisco el resplandor de Erkenci, el comienzo de una leyenda asterisco asterisco. Recordemos juntos ese momento mágico cuando Erkenci nos conquistó a todos. La serie, ambientada en el mundo de la publicidad y el amor, nos presentó a Sanem, una aspirante a escritora interpretada por Demet Özdemir, y Can, un fotógrafo carismático y rebelde encarnado por Can Yaman. La trama, llena de enredos, malentendidos y sobre todo pasión, rápidamente enganchó a la audiencia, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La química entre Demet y Can era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla y encendía la imaginación de los fans. Los dos actores, con su talento y carisma, se convirtieron en la pareja del momento. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fans se volcaron en ellos, creando un fenómeno que superó los límites de la ficción. Erkenci no solo era una serie, era una experiencia, una fantasía romántica que nos permitía soñar con el amor verdadero. La serie, con sus paisajes idílicos, su moda deslumbrante y su banda sonora pegadiza, se convirtió en un referente de las telenovelas turcas, abriendo puertas a nuevas producciones y consagrando a Demet y Can como ídolos. Asterisco asterisco el auge y la caída, de estrellas a desconocidos asterisco asterisco. Pero como en las mejores historias, la felicidad no dura para siempre. El final de Erkenci marcó también el fin de la euforia. Si bien la serie terminó con un final feliz para sus personajes, la relación entre Demet y Can, en la vida real, comenzó a deteriorarse. Los rumores sobre roces entre ellos se intensificaron, y la imagen de pareja perfecta que habían construido se desmoronó poco a poco. Después de la serie, la comunicación entre ellos se volvió escasa. Las entrevistas conjuntas eran cada vez menos frecuentes y, cuando sucedían, se notaba una incomodidad palpable. Las redes sociales, que antes habían sido un escaparate de su supuesta relación, se convirtieron en un terreno de silencio y distancia. Los fans, que habían soñado con un romance fuera de la pantalla, quedaron desconcertados y decepcionados. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué secreto, qué conflicto, qué desencuentro provocó esta ruptura? Las especulaciones han sido muchas, pero la verdad, como suele suceder en estos casos, sigue siendo un enigma. Sin embargo, las pistas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo nos permiten reconstruir, al menos, una parte de la historia. Asterisco asterisco el secreto revelado, las teorías que circulan asterisco asterisco. El misterio del secreto que ha enfurecido a Can Yaman y supuestamente provocado la explosión de Demet Özdemir es el núcleo de este drama.
Las teorías que circulan son diversas y cada una de ellas aporta un matiz diferente a la historia. Vamos a analizarlas. Asterisco 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 La teoría del contrato asterisco asterisco Una de las teorías más populares apunta a un contrato que Kahneman habría propuesto a Demet. Según esta versión, Khan, deslumbrado por el éxito de la serie y con el deseo de prolongar su relación, ha ofrecido a Demet un contrato que incluía cláusulas específicas sobre su relación personal y profesional. Se dice que este contrato le daba a Khan cierto control sobre la carrera y la vida de Demet, algo que ella no aceptó. Esta teoría, de ser cierta, pintaría a Khan como alguien que intentaba manipular la situación y controlar a Demet. La idea de que Khan pudiera querer extender la relación fuera de la pantalla y además imponer condiciones, generó rechazo entre algunos fans, que vieron en esta actitud una falta de respeto hacia Demet y su libertad. Asterisco 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 La teoría de la traición asterisco asterisco Otra teoría, mucho más dramática, habla de una traición que habría roto el corazón de Demet. Se rumorea que durante la grabación de Erkencicus, Kahneman tuvo un affair con otra persona del equipo. Demet, al enterarse de esta infidelidad, habría protagonizado una fuerte discusión con Khan, lo que habría marcado el fin de su relación. Esta versión, si fuera cierta, explicaría la frialdad y la distancia que se percibieron entre ellos después de la serie. La traición como fuente de dolor y desconfianza es un tema recurrente en las historias de amor y, por lo tanto, encaja perfectamente en este drama. Asterisco 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 La teoría de la ambición profesional asterisco asterisco Una tercera hipótesis apunta a la ambición profesional como detonante del conflicto. Se rumorea que Kahneman, además de ser un actor talentoso, también era muy ambicioso y tenía una visión clara de su futuro. Se dice que intentó de alguna forma controlar la carrera de Demet, sugiriéndole proyectos y decisiones que ella no compartía. Esta situación, sumada a la fama repentina y a las presiones de la industria, habría generado tensiones y desacuerdos entre los dos. Esta teoría pone el foco en la dificultad de gestionar el éxito y las ambiciones individuales en una relación de pareja, sobre todo en el competitivo mundo del espectáculo. Asterisco asterisco La explosión de Demet, indicios en las redes sociales asterisco asterisco. El término explosión que se utiliza en el título se refiere, en gran medida, a la actitud de Demet Özdemir en las redes sociales. Si bien la actriz no ha hecho declaraciones directas sobre el tema, sus publicaciones han sido interpretadas por muchos como indirectas y mensajes cifrados que dejan entrever su malestar y decepción. Algunos de sus mensajes con frases enigmáticas y reflexiones sobre la honestidad y la lealtad han sido analizados con lupa por los fans y los medios de comunicación. Se han buscado referencias a Kahneman, a la relación que tuvieron y a los supuestos secretos que la rompieron. Estas indirectas, aunque ambiguas, han servido para alimentar el misterio y la especulación, manteniendo vivo el interés del público. Es importante destacar que Demet, hasta ahora, no ha confirmado ni negado ninguna de las teorías que circulan. Su silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, como una señal de respeto hacia la privacidad, como una forma de evitar conflictos, o como una estrategia para mantener la atención mediática. Asterisco asterisco El tiempo cura. ¿O no? El presente de Demet y Khan asterisco asterisco. El tiempo ha pasado, y tanto Demet como Khan han rehecho sus vidas. Demet está casada con Ozan Kok, un cantante y actor turco. Khan, por su parte, parece estar soltero en estos momentos, aunque en el pasado ha tenido relaciones mediáticas. Estos nuevos capítulos sentimentales han servido para cerrar, al menos en apariencia, el capítulo de Erkencicus. Cada uno ha seguido su camino, desarrollando sus carreras y construyendo nuevas relaciones. Sin embargo, el pasado, como vemos, sigue presente. Asterisco asterisco, ¿por qué ahora? El resurgimiento del misterio asterisco asterisco. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué este secreto, o estos secretos, salen a la luz ahora? ¿Qué ha detonado esta situación? Puede que sea por alguna entrevista, por alguna declaración, por alguna publicación en redes sociales. El misterio sigue abierto. Tal vez el éxito de las nuevas series y proyectos de ambos actores ha revivido el interés del público por el pasado. Tal vez, alguna declaración o comentario de alguien cercano a ellos ha reavivado la llama. O quizás simplemente el tiempo y la distancia han permitido que la verdad, o parte de ella, comience a aflorar. Asterisco asterisco El legado de Erkencicus, un amor que trasciende la pantalla asterisco asterisco.
Independientemente de lo que haya sucedido entre Demet y Can, es innegable que Erkenci ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. La serie, con su trama apasionante, sus personajes carismáticos y su ambientación de ensueño, conquistó a millones de personas en todo el mundo. La química entre Demet y Can, aunque aparentemente fuera de la pantalla no funcionó, creó una conexión especial con el público, que soñó con su amor. El legado de Erkenci es el de una historia que nos hizo vibrar, reír y soñar. *** Conclusión, el misterio sigue abierto ***. Hemos recorrido los rumores, las especulaciones y las teorías que giran en torno a la supuesta explosión de Demet Özdemir y el misterio del secreto que enfureció a Can Yaman. ¿Cuál de estas teorías es la verdadera? ¿Lo sabremos algún día? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es evidente es que la historia entre Demet y Can sigue generando mucho interés. La gente está ávida de saber qué pasó realmente entre ellos, qué secreto es el que ha roto su relación y por qué la tensión sigue latente, a pesar del tiempo transcurrido. El misterio continúa y probablemente seguirá siendo un tema de debate y especulación. El mundo del espectáculo es así, lleno de secretos, intrigas y emociones. Y nosotros, como espectadores, no podemos evitar sentirnos atraídos por el drama. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del drama. Gracias por acompañarme en esta aventura por el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Me encanta saber que están aquí conmigo compartiendo la pasión por el chisme y las noticias del mundo de las celebridades. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión, sus teorías, sus ideas. ¿Qué creen ustedes que pasó entre Demet y Can? ¿Cuál es su teoría sobre el secreto? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo. Es completamente gratis y les aseguro que les encantará. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.